Hay varios conectados. Que Dios les bendiga a todos los que están conectados. Estamos en el estudio del libro de Ezequiel. En esta ocasión ya vamos por la parte 19. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 36 y capítulo 37, que son los dos capítulos que forman la parte 19 del libro de Ezequiel. Disponga su corazón, su oído para recibir palabra del Señor en esta oportunidad. Ezequiel, parte 19, capítulos 36 y 37. Los temas: restauración y el valle de los huesos secos. Somos Centro Bíblico del Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de septiembre del 2022. Gloria a Jesús. En el capítulo 36, el tema de este capítulo es la restauración futura de Israel. Dios, una vez más, a través del profeta Ezequiel, le dice al Señor, le dice el Señor a Ezequiel que profetice. Y en esta ocasión, la profecía va directamente para el pueblo de Israel. Dios es fiel y siempre va a cumplir sus promesas. Y una de las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel, que no iba a pasar eternamente como un esclavo, que no iba a pasar toda su vida esparcido por toda la tierra, sino que al cabo de 70 años, él restauraría al pueblo de Israel. Y aquí este capítulo 36 es una profecía de esa restauración que Dios prometió a Israel, que se da en el tiempo de Ciro, allá en el libro de Esther, el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Ahí podemos ver nosotros el retorno de Israel a la tierra prometida. Aquí, una vez más, surge la esperanza para un pueblo que estaba cautivo, que estaba disperso. Por otro lado, cuando Israel es invadido y es disperso por los asirios, y luego Judá, 100 y algo de años después, por Babilonia, es invadido, conquistado y también disperso, las naciones enemigas dijeron: ahora nosotros vamos a habitar esa tierra. Y por eso Dios les iba a mandar juicio. Y así empieza la profecía de restauración para Israel. Leamos los primeros versículos del capítulo 36. Dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Las naciones enemigas, como lo hemos visto en capítulos anteriores, se alegraban por la destrucción, por el haber sido esparcido todo el pueblo de Israel. Israel era un pueblo muy próspero, muy poderoso, y todas las naciones le tenían envidia, le tenían miedo, porque Dios estaba con ellos. Pero ahora que Israel y Judá
habían sido ya cautivos y dispersos, las naciones enemigas dijeron, ahora el santo de los israelitas o el Dios de los israelitas se nos ha dado también esos montes. Es decir, estaban burlándose de Dios mismo. Los enemigos de Israel serían castigados por esa difamación y por haber saqueado, como ya leímos en los primeros versículos. En los versículos del 8 al 15, Dios personifica la tierra prometida y le habla directamente. Por eso dice, ustedes montes, ustedes ríos, ustedes collados, todos los valles, está refiriéndose a toda la tierra prometida, hablándole directamente. Israel había perdido la esperanza de haber sido, de ser restaurado. Pero por eso Dios les manda esta profecía de que Él va a cumplir su promesa. Los versículos del 8 al 15, leyendo los primeros versículos de este bloque, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Está hablándole a la tierra prometida. Es decir, que una vez más esa tierra iba a ser, iba a servir para sembrar, para habitar. Una vez más el pueblo de Israel regresaría a su tierra. Y Dios promete restablecer la tierra devorada como un lugar de bendición. Versículo 13 y 14. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido, por tanto no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Dios promete restablecer la tierra que había sido devorada. Palabra de Dios para Israel, para su pueblo santo, palabra de restauración. Y estas palabras también es palabra para nosotros, especialmente para aquellos que en algún momento le fallaron a Dios y se alejaron. Dios promete restaurar sus vidas. Nuestras vidas serán restauradas. Solo hay que confiar en las promesas que el Señor ha hecho para aquellos que nos volvemos a Él. Esta profecía se cumplirá en una forma plena cuando Israel posea la tierra de Palestina. Como ustedes saben, en este tiempo, Israel y Palestina mantienen una disputa, una guerra, un conflicto eterno. Y esto se va a acabar hasta que Cristo venga en su segunda venida. La primera parte se cumple cuando Ciro les da autorización a todos los judíos, a todos los hebreos que regresen a la tierra prometida y se restaura la ciudad de Jerusalén, se restaura el templo. Estamos hablando aproximadamente como unos 536 o 35 años antes de que Cristo viniera en su primera venida. Esa fue la primera etapa de restauración de la tierra prometida, Jerusalén. Y hoy en día, en esta época, en 1948, Israel se forma como nación. En mayo del 48, Israel se forma como una nación, pero queda en conflicto con Palestina porque los palestinos todavía estaban ahí cuando llega Israel después de la Segunda Guerra Mundial y se establecen en la tierra prometida. Habían habitantes ahí en la tierra prometida y los que estaban habitando eran los palestinos, pero no estaban en sí en Jerusalén, ni estaban tampoco en los alrededores de Jerusalén. Estaban más lejos en la franja de Gaza, como nosotros conocemos, también en las alturas del Golán, en Cisjordania, en todos esos lugares sí habían habitantes, habían palestinos, pero Dios promete que al final de los tiempos, si estamos hablando después de la gran tribulación, que Dios va
a cumplir plenamente esta promesa del capítulo 36 de Ezequiel. Israel había sido profanado, el nombre de Dios había sido profanado mediante la perversidad del mismo Israel y de las naciones enemigas, razón por la que fue destruida. En el 2022, ahí Dios le recuerda a Israel del por qué estaba en la situación que estaba. Y cuando llegaron a las naciones, 36:20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ahí tenemos la profanación, primero de parte de Israel. Israel profanó el nombre de Dios y luego las naciones enemigas. Y por haber profanado el nombre de Jehová, él mismo dice, yo voy a restablecer a Israel para callarles la boca, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Como resultado, las naciones enemigas consideraron esa derrota como una señal de debilidad de Dios mismo, del Señor mismo, razón por la cual Dios tenía que levantar su propio nombre, ya que Israel había caído también en la profanación del nombre de Dios. Por tal efecto, Dios había dispuesto a llevar de vuelta a los israelitas a su tierra, por esa profanación, por decir que no había Dios, de que Dios no era poderoso. Por eso Dios iba a restablecer a Israel. Y también porque Dios es fiel en sus promesas. Él había prometido que iba a restaurar a Israel. Este retorno obedecía primeramente a que Dios cumpliría su palabra, la palabra que él había dicho a través de los profetas, que después de un tiempo, 70 años después, iban a regresar a la tierra prometida. Y en segundo lugar, para hacer quedar en vergüenza y así vindicar la santidad de su grandioso nombre. Dios es grande y nadie puede decir lo contrario. Si alguien lo dice, es porque es ignorante, pero no hay nadie como nuestro Dios. Cuando llegara ese tiempo, todas las naciones sabrían que el Señor Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Porque cuando ellos retornaron, sus enemigos no querían que retornaran. Estamos hablando de 1500, en el 535 antes de Cristo. Todos sus enemigos, y si usted lee el libro de Nehemías, dicen que los que estaban reconstruyendo el muro con una mano tenían la cuchara y el cemento con lo que tenían, no sé si era cemento lo que ocupaban en ese tiempo, y con la otra tenían la espada empuñada, porque habían enemigos que querían evitar que Israel se levantara. Y en 1948, el siguiente día de haberse levantado como nación, 6 naciones vecinas, incluyendo Egipto, incluyendo Irán, Jordania, Irak, Siria y todos los países vecinos, 6 países vecinos, atacan a Israel un día después de haberse formado como nación. Y Dios peleó por su pueblo. Entonces, Dios promete restaurar a Israel. Y no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Versículo 23 dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Promesa de restauración. Versículo 26 dice que los va a restaurar físicamente. Os daré también, espiritualmente, o sea, no solo físicamente, sino que espiritualmente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios promete restablecer no solamente la estructura de la ciudad de Jerusalén y el templo, sino que también lo espiritual en el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, Josías hizo eso. Lastimosamente, el pueblo volvió a caer en la decadencia espiritual
Y luego viene Esdras y Nehemías y restablecen una vez más todos los rituales judíos que estaban en la ley. Y así estaban cuando viene Jesucristo, cuando llega Grecia, llega Roma y se establecen también como potencias mundiales, como imperios, pero ahí estaba Israel ya con su templo. Y recuerdan ustedes después que Nerón, el emperador romano, quema la ciudad, destruye el templo también, y luego estamos esperando la restauración del tercer templo, que es una de las señales que se van a dar en la gran tribulación, la restauración del tercer templo. Y ahí es donde se va a enojar toda la comunidad árabe y tratarán de destruir a Israel. Esta restauración incluye darles un nuevo corazón, como ya lo leímos, que sea tan tierno como carne, para que respondan a la palabra de Dios. Ya no un corazón duro a lo que Dios les dice, no un corazón de piedra, sino que un corazón de carne. Además, Dios pondrá su Espíritu Santo dentro de ellos. Esta obra de Dios incluye el nuevo pacto establecido mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es imposible tener una verdadera vida y seguir los caminos de Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo y por eso Dios les promete que va a poner su espíritu en ellos. De igual manera, así como Dios restableció o como Dios le dio vida a, a Adán allá en el huerto del Edén, así promete Dios darle vida a Israel. Podemos nosotros recordar cuando Dios hizo el muñequito, hizo el muñequito de barro y luego de eso sopló vida, aliento de vida en Adán. De la misma manera, Dios promete restablecer a Israel. Y aquí lo vamos a ver en el capítulo 37, en los primeros 14 versículos que habla del valle de los huesos secos. Dice que por medio del Espíritu Santo, Ezequiel contempla en una visión un valle lleno de huesos. Eso sería una visión aterradora, ¿verdad? Ver un valle de huesos. Imagínense un montón de huesos tirados en el suelo. Y Dios le presenta esta visión al profeta Ezequiel. Esos huesos representaban al pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando tanto del reino del norte como el reino del sur, es decir, Israel y Judá, o Samaria y Jerusalén, o Efraín y Benjamín, que son los nombres con que se puede conocer a cada uno de estos reinos. Como nosotros ya lo sabemos, Israel y Judá habían perdido toda esperanza cuando fueron esparcidos entre los paganos. Es decir, ¿cómo iban ellos a restablecerse como una nación? Estaban dispersos, no podían levantarse y decir, rebelémonos y volvamos a nuestra tierra. No podían, porque estaban dispersos. Pero Dios le mandó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos, es decir, sobre el pueblo de Israel, el pueblo santo, y hablando de las dos naciones. Dice en la palabra de Dios, versículos 7 y 8 del capítulo 37 de Ezequiel, que Dios, a través de Ezequiel, restablece a través de esta visión, da un ejemplo de cómo va a restablecer al pueblo de Israel. Veamos los versículos 7 hasta el 10, leámoslo de una sola vez. Estamos ahorita en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Primera restauración, la restauración política o la restauración física. De eso está hablando
estos dos versículos. Y la otra parte de la restauración de Israel es la parte espiritual, versículos 9 y 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Segunda parte de la restauración del pueblo de Dios. Parte física y parte espiritual. Y esto también es para nosotros. Dios promete no solamente restaurar nuestro cuerpo físico, sino que también nuestro cuerpo espiritual. Si tú te has alejado del Señor, Dios promete restaurar no solamente tu cuerpo, no solamente sanarte de las enfermedades, sino que también sanar tu espíritu, sanar tu alma. Solo hay que estar dispuestos a que Dios obre en nuestras vidas. Se le dio esta visión para que los que estaban exiliados, los que estaban dispersos, estuvieran seguros de que Dios iba a cumplir su promesa, de que serían restablecidos por el poder de Dios. Dios lo había profetizado a través de varios profetas, pero ya habían perdido la esperanza. Pero aquí viene esta profecía, esta promesa de que iban a ser restaurados. Volverían a ser una comunidad activa en la tierra prometida. Y así lo dice los versículos 11 al 14. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La vuelta a la vida de Israel. Lo acabamos de leer, versículos del 11 al 14. Versículo 10 especialmente. Nos recuerda la creación del hombre como se describe en Génesis 2:7. Cuando Dios forma al hombre, lo hace un muñequito y luego le da aliento de vida. Usted lo puede leer. De la misma manera, Dios iba a restablecer al pueblo de Israel. Primero lo iba a restablecer físicamente. Los huesos se juntaron, el fémur con la tibia, con el peroné, se juntaron todos esos huesos, luego se formó los músculos y luego la carne y luego la piel y ahí estaban físicamente. Luego dice que profetizó una vez más Ezequiel y el Espíritu de Dios entró en esos cuerpos de cuerpos que se habían formado de los huesos secos y luego tienen vida y forman un gran ejército. Así es la restauración que Dios hace con aquellos que nos arrepentimos. Nos levanta físicamente y luego nos da aliento de vida, esperanza de vida eterna. Adán fue formado físicamente, como ya nosotros lo sabemos y como lo hemos leído, y Dios sopló en él aliento de vida. La misma forma iba a ocupar con el pueblo de Israel, que prácticamente ellos se creían ya muertos, que ya no iban a levantarse como nación. La visión de los huesos que volvieron a vivir se cumplirá en la época de la restauración de Israel física y espiritualmente. Y estamos hablando de esto después de la gran tribulación. Recuerde que usted y yo no vamos a pasar por la gran tribulación. Por la gran tribulación pasará el pueblo de Dios que no creyó al Mesías, que no creyó en Jesucristo como Hijo de Dios. Y la primera restauración, la primera parte de la restauración se cumplió primeramente en la época de Ciro. Y usted lo puede leer en el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras fue uno de los líderes que acompañó a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén a levantar las murallas
y a restablecer el templo y todos los rituales que Dios había establecido en la ley de Moisés. Promesa de restauración para Israel se cumple en el 536 antes de Cristo. Se vuelve a cumplir cuando se forma como nación en 1948. Pero la restauración total se va a dar cuando Cristo venga por su pueblo. Y estamos hablando en dos etapas: en el rapto antes de la gran tribulación y en su segunda venida después de la gran tribulación. Ahí se cumplirá al final de los tiempos. Muchos judíos van a creer en Jesucristo y lo van a aceptar. Muchos lo han hecho ya. Han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Antes que Él vuelva, muchos van a creer. Y así Jesucristo mismo será nuestro Rey en el milenio. Y ahí usted puede leerlo en Romanos 11. Y si quiere, vamos mejor a Romanos capítulo 11, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Está hablando de la restauración espiritual. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahí está la restauración de Israel. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Restauración completa de Israel, no solo física, no solo de la estructura de un pueblo, de una nación, sino que el área espiritual. En los versículos 25 hasta el versículo 36, perdón, el versículos 15 al 28, estamos hablando del capítulo 37, versículos 15 al 28, Dios a través de Ezequiel le dice a su pueblo, a las dos partes del pueblo de Israel que se había dividido, que los va a restaurar. Esta promesa no solamente es para una de las dos, de los dos reinos. Como ya lo sabemos, después de la muerte de Salomón, ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. Y ahí lo podemos leer en Primera Reyes capítulo 12. Léalo en su casa después de este estudio. Ahí se divide Israel en dos naciones. A uno se le llama Judá, el reino del sur, o conocido también como Jerusalén, o conocido también como Benjamín. Ese es el reino del sur. Y el otro se le conoce como Israel, que es el reino del norte, conocido también como Samaria o como Efraín. Estamos hablando de el pueblo de Dios que se divide en dos reinos después del reinado de Salomón. Pero Dios promete que los dos reinos se van a unificar, volverán a Sión, como dice un canto basado en un salmo: volverán a Sión cantando y gozo habrá sobre sus cabezas. Y serán un solo reino, ya no va a ser el reino del norte y el reino del sur, sino que será un solo reino, el reino restablecido por nuestro Señor Jesucristo, una sola nación, un solo rey, Jesucristo mismo, reinando sobre ellos. Al Mesías venidero también se le llama David, porque sería el principal descendiente de David, Jesucristo mismo. Y aquí se cumple el pacto davídico, que no va a faltar ningún descendiente de David en el reino de Israel. Esa fue el pacto que Dios hizo con David. No te va a faltar descendiente tuyo en el reino. Y todos los descendientes del reino del sur, es decir, de Judá, todos eran descendientes de David. Jesucristo mismo es descendiente del linaje de David. Y por eso a él se le llama David, al Mesías,
Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde dicen los ciegos, verdad? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ahí se va a cumplir el pacto cuando Jesucristo mismo reine sobre Israel y sobre todo el mundo. Y ahí podemos ver ese pacto en 2 Samuel 7:16. Jesucristo limpiará a Israel de su pecado y el pueblo recibirá perdón y ahora sí van a acatar la ley de Dios. Durante 1000 años habrá paz, habrá tranquilidad, abundancia, porque Jesucristo mismo reinará sobre todas las naciones. Estos beneficios entrarán en vigor a través de la muerte o entraron en vigor desde que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido de todo pecado. En la cruz empieza a recibir la humanidad estos beneficios. Y también entra en vigor el ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo asciende a los cielos y el Espíritu Santo queda para ser nuestro consolador, nuestro acompañante hasta el final de los tiempos. Y así dice el versículo 26, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Así lo dice la palabra de Dios en este capítulo 37. Restauración para el pueblo de Israel. Y esta restauración también es para usted y para mí. Hay promesa que se cumplirá en nuestras vidas si nosotros tomamos y nos acercamos al perdón que Dios nos ofrece. Qué bueno es el Señor, porque tenemos esa oportunidad de ser restaurados, de recibir perdón.